Abrí los ojos, renací al filo de la pesadilla, el día que mi hermana mayor se apuntó a la garganta con una navaja, amenazando con derramar su vida si no se cumplía su exigencia. Solo que esta vez. El premio por el que lloraba y gritaba era el príncipe heredero, mi esposo, de mi vida pasada. Mientras una fría sospecha me inundaba las venas, Sin Changnin acortó la distancia. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, fríos como el polvo de una tumba. Sus serpientes susurrantes suspiraron en mi oído. Dime, Changnin, ¿vas solo por esta vida? ¿O recuerdas la sangre en sus manos? Respiré entrecortadamente apretando los labios para contener un jadeo. La miré a los ojos profundos e infinitos estanques que reflejaban un pasado que creía que solo yo recordaba. Al ver a mi hermana mayor arrodillada en el suelo una vez más, me invadió la ira. Sin decir palabra, le di una bofetada, haciéndola caer al suelo. ¿Qué tiene de bueno el tercer príncipe? ¿Está tan enamorado de ti que has perdido la vergüenza y has abandonado a tus padres? Sin Changnin, mírate ahora. ¿Dónde está la dignidad de una dama noble? En mi vida anterior, mi hermana mayor era la mujer más hermosa de la capital. No solo era incomparable en belleza, sino que también dominaba la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura. Lo que era aún más inusual era su estatus nobiliario. La familia Sin era marqués hereditario. Su padre ostentaba el poder militar, y la familia de su madre era la más rica de Jiangnan. El estatus de una hija de la familia Sin era tan exaltado que ni siquiera una princesa podía compararse. Como hija mayor de esta generación, Sin Changnin era aún más extraordinaria, sin igual en el mundo. Sin embargo, se había enamorado perdidamente del tercer príncipe, desamparado y oprimido. Hizo caso omiso de todas las normas morales y sociales, insistiendo en que sus padres la casaran con el tercer príncipe. Incluso amenazó con suicidarse, obligando a su padre a apoyar su ascenso al poder. Sin embargo, el tercer príncipe, Liuen, no era un hombre de honor. Tras ascender al trono, se volvió rápidamente contra la familia Sin. Los acusó de traición y mandó ejecutar a toda la familia Sin. Todos los hombres de la familia Sin fueron sometidos al brutal castigo de ser cortados en 1000 pedazos. Las mujeres fueron desolladas vivas y convertidas en abanicos. La sangre llenó el cielo, tiñendo de rojo la mitad de la capital. El dolor y la desesperación de aquel día aún resuenan en mis huesos a diario. Quizás el cielo se apiadó de la familia Sin por su injusto sufrimiento y me dio una segunda oportunidad. Al abrir los ojos me encontré de nuevo en el día en que mi hermana mayor le rogó que se casara con él. Esta vez tomé una decisión. La detendría a toda costa. Pensé que me costaría un poco. Pero para mi sorpresa, mi hermana mayor se levantó con gracia y dijo: mi hermana tiene razón. El tercer príncipe no es la pareja ideal para mí. La miré con incredulidad. En mi vida anterior, mi hermana mayor estuvo dispuesta a dar su vida por ese hombre. ¿Cómo pudo cambiar de opinión tan fácilmente después de unas pocas palabras mías? Al instante siguiente vi que sus ojos se enrojecían ligeramente mientras bajaba la cabeza y murmuraba: viví mi vida en vano. Solo en el momento de la muerte me di cuenta de quién me amaba de verdad. Quizás el cielo me permitió vivir de nuevo para no extrañar a Lu Zhao una vez más. Lu Zhao, el príncipe heredero de la dinastía actual, mi esposo en mi vida anterior. ¿Cuál es su conexión con Sin Changnin? Mientras la miraba con recelo, Sin Changnin me tomó de la mano y susurró: Chanen, ¿crees en la reencarnación? Claro que sí. Pero al mirar a mi hermana mayor ahora, no estaba seguro de si debía revelarle la verdad. Yo también había renacido. Así que me mordí el labio y escuché en silencio lo que tenía que decir. Sin Changnin, con lágrimas en los ojos, me llevó a un rincón apartado y me habló en voz baja. En mi vida anterior, era ciega e insistí en casarme con Luen. No sabía que tras ascender al trono, me desterró al Palacio Frío. Me convirtió en su novia de la infancia, su prima, su emperatriz. Todo lo que hice fue solo para servirles de trampolín. Annin, estoy muy resentida. Sin Changnin me contó muchas cosas sobre cómo la prima de Luen, Du Yuerong, la traicionó con sus palabras y acciones. Incluso provocó un aborto espontáneo, perdiendo al bebé que llevaba en el vientre. Escuché con poco interés. Comparados con la vida de los 372 miembros de la familia Sin, sus celos insignificantes con Du Yuerong eran triviales.
Así que perdí la paciencia y le pregunté directamente, ¿qué tiene esto que ver con el príncipe heredero? ¿Por qué de repente quieres casarte con él otra vez? En mi vida anterior, después de que Xin Changning se casara con el tercer príncipe, me casé con el príncipe heredero Lu Zhao. Sin embargo, no había verdadero afecto entre nosotros. Solo manteníamos una fachada de respeto mutuo. Dado que la familia Xin lo había apostado todo por el tercer príncipe, Lueng, Lu Zhao perdió rápidamente su poder. Tras la ascensión de Lueng al trono, Lu Zhao fue degradado a plebeyo y confinado a arresto domiciliario. Poco después, toda la familia Xin fue ejecutada. Durante mi vida, jamás oí a Lu Zhao mencionar a Xin Changning. Al momento de nuestra muerte, Lu Zhao estaba confinado y Xin Changning encarcelado en el Palacio Frío. ¿Cómo se involucraron estos dos? ¿Qué sucedió después de mi muerte? La mirada de Xin Changning vaciló. Parecía reacia a mencionar que la familia Xin había sido exterminada por su culpa. Ella lo descartó rápidamente con dos frases. Al principio pensé que mi vida había terminado. Pero entonces Lu Zhao se rebeló. Resultó que había mantenido un perfil bajo todo el tiempo, esperando el momento oportuno. Cuando se rebeló, escribió una carta denunciando los crímenes de Luen. Una de las acusaciones era haberle robado a su esposa, un delito que merecía la muerte. Mientras hablaba, los ojos de Xin Changning se iluminaron. Lágrimas de emoción brotaron de sus hermosos ojos. Como estrellas fugaces, ahora comprendo que Lu Zhao siempre ha estado enamorado de mí. Fue solo porque Lueng me secuestró que tuvo que soportar el dolor de dejarme ir. Tras enterarse de mis dificultades, se arrepintió de su decisión. Por eso se rebeló y quiso llevarme. Xin Changning parecía algo emocionada, con el rostro ligeramente ruborizado. Pero al hablar, su ánimo volvió a decaer. Por desgracia, en mi vida anterior, no pude esperarlo. Tras ver esa proclamación, Lueng me obligó a beber una copa de veneno. Xin Changning retorció su pañuelo, se mordió los labios y habló con firme determinación. En mi vida anterior, perdí al hombre que amaba. En esta vida, no lo decepcionaré. Estaré con Lu Zhao y lo ayudaré a ascender al trono. Que Lueng y Du Yuerong lo lamenten el resto de sus vidas. Con la emoción a flor de piel, Xin Changning derramó 2 lágrimas como flores de pera. La miré con frialdad. En mi corazón, la maldije por tonta. En su vida anterior, si Lu Zhao amaba de verdad a Xin Changning, ¿cómo pudo no haber mostrado ningún afecto antes de que la casaran? En la gran dinastía Zhou, las costumbres eran abiertas, y era común que los jóvenes solteros se declararan amor en secreto. Intercambiar poemas y hacer planes de viaje juntos también eran bastante comunes entre los jóvenes. Sin embargo, Lu Zhao nunca hizo nada de esto. Tras el matrimonio de Xin Changning, no mostró ningún signo de tristeza. Posteriormente toda la familia Xin fue ejecutada. Si Lu Zhao realmente amaba a Xin Changning, ¿cómo pudo esperar el momento oportuno y quedarse de brazos cruzados mientras asesinaban a toda su familia? Cuando finalmente se preparó para la rebelión, fingió que era por Xin Changning. ¿Acaso no sabía que Xin Changning estaba en manos de Lueng en ese momento? Una vez emitida la proclamación de Lu Zhao, Lueng no tenía forma de perdonarla. No, él lo sabía. Lo hizo a propósito. La familia Xin era un clan de mártires leales. En ese entonces, solo quedaba Xin Changning. Lu Zhao provocó deliberadamente a Lueng para que asesinara al último miembro de la familia Xin. Su objetivo era provocar la indignación pública. Esto haría que su rebelión pareciera más justificada. Una táctica descarada. Y mi hermana mayor realmente lo creía. No pude evitar recordar algunas historias que había leído en novelas antiguas. En esas historias el protagonista, que originalmente era estúpido y bondadoso, era perseguido por otros. Tras renacer, se volvieron como si hubieran renacido, increíblemente sabios. Quienes antes los menospreciaban ahora los miraban con nuevo respeto. En aquel momento me pareció extraño. ¿Acaso los tontos se vuelven sabios tras morir una vez? ¿Es la muerte una especie de elixir? Ahora veo que por muchas veces que muera un tonto, sigue siendo igual de tonto. Mirando a mi hermana mayor, le dije en voz baja, el tercer príncipe dice que te aprecia. Al menos te envía baratijas nuevas todos los días.
Cuando caíste al agua arriesgó su vida para salvarte. El príncipe heredero ni siquiera te ha visto la cara en varias ocasiones. Solo escribió unas líneas llenas de amor en una proclamación. ¿Y de verdad crees que te ama tanto que no puede vivir sin ti? Si todos los hombres del mundo escribieran algunos artículos con frases llenas de amor, ¿de verdad se casaría con todos? Sin Changnin abrió mucho los ojos y me miró con un puchero. Incluso estuvo dispuesto a rebelarse por mí. Si no fuera por un amor tan profundo, ¿cómo podría llegar tan lejos? Me molestó tanto que me reí. ¿Liu Zhao se rebeló por ella? Claramente era por el poder imperial supremo. Mi hermana mayor, ¿cómo pudo ser tan ingenua y tonta? Suspiré profundamente intentando usar los últimos vestigios de nuestro vínculo fraternal para persuadirla. Sin embargo, Xin Changnin me miró fijamente. Chanan, ¿también sientes algo por Liu Zhao? En nuestra vida anterior, eran marido y mujer. Pero que yo sepa, no eran muy cariñosos. Liu Zhao siempre me ha tenido solo a mí en su corazón. Sé que quizás estés resentido. Pero como el cielo me ha dado otra oportunidad, es para compensar la perdida. En esta vida, pase lo que pase, no la soltaré. La miré fijamente. Sentí un frío glacial. En mi vida anterior, antes de morir, no había estado exento de resentimiento hacia ella. Si no fuera por su encaprichamiento por ignorar la oposición de su familia, y por su insistencia en estar con el tercer príncipe, la familia Xin no habría corrido semejante suerte. Pero aún así me repetía una y otra vez que no era culpa de mi hermana mayor. Nunca esperó semejante desenlace. Incluso mientras la fría hoja me atravesaba la piel, seguía preocupado. ¿Habría logrado escapar mi hermana mayor en el palacio? En esta nueva vida, juré proteger a todos los miembros de la familia Xin. Pero resultó que en su corazón, la vida de cientos de miembros de la familia Xin no era tan importante como sus celos mezquinos con Durrón. El propósito de mi renacimiento no fue salvar a mi familia. Fue compensar la oportunidad perdida con otro hombre. Una vez pensé que Xin Chongnin era simplemente un tonto, pero ahora veo que dos personas que comparten el mismo mal no pueden ser diferentes. Ella y Luan eran claramente del mismo palo. Egoístas insensibles, trataban como si fueran herramientas a quienes la trataban con cariño y estaban dispuestas a todo para lograr sus objetivos. La miré con una leve sonrisa. Hablé despacio, palabra por palabra. Entonces te deseo todo lo mejor, hermana, pero estaba decidido a no dejar que se saliera con la suya. Tras despedir a Xin Chongnin, encontré de inmediato a mi padre. En mi vida anterior, mi padre fue el primero en ser ejecutado. Había luchado en el campo de batalla durante años, con un espíritu orgulloso e inquebrantable. Luan, para humillarlo, le cortó la carne y se la dio de comer a los perros. Tras su muerte, sus huesos fueron molidos y esparcidos al viento, asegurándose de que nunca encontrara paz en el más allá. Al mirar a mi padre, aún vibrante y vivo ante mí, no pude evitar llorar y me arrojé a sus brazos. «Padre, ¿qué pasa?» Mi padre me miró sorprendido. ¿Acabas de discutir con tu hermana? Negué con la cabeza. Me costó un poco recomponerme. Luego le conté lentamente sobre mi renacimiento y el de mi hermana. Para mí el único propósito del renacimiento era salvar a mi familia, y esto no era algo que pudiera lograr sola. El poder de la familia Xin había alcanzado su punto máximo y comenzaba a eclipsar al gobernante. Esto era algo que ningún monarca podía tolerar. Incluso si Luan no hubiera ascendido al trono, cualquier otra persona en su posición acabaría atacando a la familia Xin. Por lo tanto, mi enemigo no era Luan. Era la suprema autoridad imperial. Sacudir los cimientos de la autoridad imperial solo con mi propia fuerza es simplemente demasiado difícil. Necesito a toda la familia Xin, unida como una sola, para encontrar la manera de sobrevivir. Al principio mi padre no creía en el renacimiento. Pensaba que solo decía tonterías después de leer tantos cuentos. Pero cuando le describí con precisión los acontecimientos que se desarrollarían en los próximos días y le revelé el trágico destino del asalto a la mansión Xin en mi vida anterior, tras mi persistente persuasión, finalmente se decidió. En un día cualquiera con un suave sol primaveral, Xin Changnin invitó al príncipe heredero a dar un paseo en bote. Me presenté ante todo el clan Xin, ante los miembros más poderosos y respetados de la familia.
Revelé el trágico destino de todo el clan en mi vida anterior, junto con mis planes y ambiciones para esta. Necesitaba su apoyo incondicional. Con esta escasa fuerza, pretendía sacudir los cimientos de la corrupta dinastía y el poder imperial. Ese día Xin Changnin recibió un poema del príncipe heredero. Estaba pensando en qué patrón bordar en un pañuelo como regalo de vuelta, mientras yo, convertido en el gobernante encubierto del clan Xin, daba mi primer paso hacia el destino. La relación entre Xin Changnin y el príncipe heredero se hizo cada vez más estrecha. Me confió tímidamente que el príncipe heredero planeaba proponerle matrimonio al emperador pronto. Al día siguiente mi abuela falleció. Mi padre aprovechó el luto para solicitar directamente al emperador permiso para regresar a casa. Al principio el emperador fingió reticencia, profiriendo algunas palabras vacías de reserva, pero cuando mi padre declaró su disposición a renunciar voluntariamente a su autoridad militar, deseando solo retirarse con lujo y vivir el resto de sus días en el ocio, el emperador se sintió tan encantado que apenas pudo disimular una sonrisa y accedió de inmediato. Había codiciado durante mucho tiempo el poder militar de la familia Xin. Ahora que mi padre había renunciado voluntariamente, ¿cómo podía negarse? Huelga decir que todo esto formaba parte de mi plan. No tardaría en morir el emperador. La lucha entre los príncipes por el trono quedaría entonces al descubierto. En su vida anterior, la familia Xin se vio obligada a participar en la lucha y sufrió graves pérdidas. La riqueza, el poder y las conexiones acumuladas por el clan Xin durante generaciones se perdieron casi por completo. De no haber sido por eso, Liu no se habría atrevido a actuar con tanta crueldad tras ascender al trono. Esta vez, he decidido alejarme del centro de la tormenta y observar a los tigres luchar desde lejos. Una vez que todos estén debilitados y exhaustos, simplemente recogeré los pedazos y cosecharé los beneficios. En cuanto al poder militar, lo entregaré sin dudarlo. El ejército está lleno de antiguos subordinados de mi padre, y no será fácil para el emperador purgarlos y reemplazarlos. Además, pronto enfermó y ahora está ocupado con sus propios asuntos. Estos viejos subordinados son hermanos que lucharon junto a mi padre en las buenas y en las malas, borrachos en el campo de batalla. Incluso sin la ficha del tigre, estarían al pie del cañón sin dudarlo cuando mi padre los necesitara. Para que mi padre pudiera salir de la capital con la conciencia tranquila, organicé especialmente que alguien consiguiera una poción que simula la muerte. Con el siglo de la familia Xin. Originalmente planeé que mi abuela tomara la poción de la muerte falsa más tarde. Pero nunca imaginé que la relación entre Xin Changnin y el príncipe heredero se fortalecería tan rápidamente. Si el príncipe heredero realmente le pide la mano al emperador, la familia Xin se vería obligada a aliarse con él y verse envuelta en la lucha por el trono. Por lo tanto, no tuve más remedio que seguir adelante con el plan. El día que falleció mi abuela, Xin Changnin lloró tan amargamente que me rompió el corazón, temiendo que revelara la verdad. Nunca le dije que mi abuela solo fingía estar muerta. Al verla llorar tan tristemente, finalmente recordé. Mi abuela siempre había querido mucho a mi hermana mayor. Sentí una punzada de lástima y decidí consolarla. Pero para mi sorpresa, Xin Changnin se arrojó a mis brazos y lloró. Mi abuela se ha ido y debo llorarla durante 3 años. Lu Zhao tendrá que esperarme otros 3 años. ¿Por qué mi abuela no pudo esperar un poco más? Deja que me case con Lu Zhao antes de que fallezca. Siempre decía que quería verme casada. No. Mi mirada se enfrió a cada segundo. Pensé que sí. Después de todo, era hija de la familia Xin y debía de tenerle cariño a sus parientes. Pero resultó que nos despreciaba y obstaculizaba su búsqueda del amor. Bueno, eso es maravilloso. Ya que está tan ansiosa por estar con su amante, ¿por qué no debería ayudarla? Abracé a Xin Changnin sin expresión alguna y le hablé con la voz más seductora que pude. Lu Zhao te ha esperado toda una vida. ¿Puedes soportar que espere más? Esta noche todos estarán en el salón ancestral para llorar a nuestra abuela. El patio trasero estará desatendido. Hermana, piénsalo bien. Me detuve ahí. Esa noche Xin Changnin no apareció en el salón ancestral. Escapó en secreto de la casa de los Xin y se dirigió a la mansión del príncipe, para no regresar jamás. Su padre anunció al mundo exterior que había fallecido por enfermedad debido al intenso dolor por la muerte de su abuela. A partir de ese día,
la familia Sin ya no tuvo una hija mayor llamada Sin Changnin. Meses después, una concubina apareció junto al príncipe. Se decía que guardaba un asombroso parecido con la mujer más hermosa de la antigua capital, Sin Changnin, la hija mayor de la familia Sin. Sin embargo, cada vez que alguien especulaba con que en realidad era Sin Changnin, se enfrentaba a burlas y ridículos. Como dice el refrán, si te casas con ella, se convierte en tu esposa. Si te fugas con ella, se convierte en tu concubina. ¿Cómo podía una noble de una familia prestigiosa caer tan bajo como para fugarse y convertirse en la concubina de alguien? Además, la familia Sin seguía de luto. Su propia abuela acababa de fallecer, y ella ya se apresuraba a convertirse en concubina. ¿Qué desvergüenza podía tener? Por lo tanto, estaban seguros de que esta mujer no podía ser Sin Changnin. Simplemente se le parecía un poco. Probablemente solo sea una mujer comprada en un burdel. El hogar ancestral de la familia Sin estaba en los pueblos ribereños de Jiangnan. Cada año las mujeres de la familia regresaban a su pueblo natal de visita. Pero esta vez habían vuelto para ocultarse. Un dragón acecha en las profundidades, esperando el momento oportuno para actuar. Últimamente pienso a menudo en ello. En mi vida anterior, Sin Changnin murió por confiar en el hombre equivocado. Ahora tenía otra oportunidad. Como dice el refrán, si uno hubiera sabido con 3 años de anticipación, podría haber sido rico durante 1000 años. No pensó en aprovechar esta oportunidad para tomar las riendas de su destino. En cambio, decidió dejarlo en manos de otro hombre. Los cuentos que leí antes eran casi siempre así. La mayor bendición de una mujer es encontrar a un hombre que la ame. Su mayor desgracia es que ese hombre se enamore de otra. Su venganza consiste en encontrar a otro hombre más excepcional para reivindicarse, o simplemente morir para acabar con todo. Sin embargo, su exmarido, que tanto la había atormentado, solo despertaría a la verdad después de su muerte. Debe estar lleno de un dolor y un arrepentimiento infinitos. Parece que la vida de una mujer está inevitablemente ligada a la de un hombre. Enamorar perdidamente a un hombre es la mayor recompensa. Pero he buscado en incontables libros y nunca he encontrado una historia así. Ningún hombre se siente honrado por conocer a una mujer y arriesgar su vida por ella. En esas novelas y enseñanzas morales para mujeres, las mujeres profundamente enamoradas de los hombres son elogiadas como castas y virtuosas. Pero en los textos sagrados que leen los hombres, tal comportamiento es severamente condenado. A los hombres obsesionados con el amor romántico se les considera cobardes, incompetentes y frívolos, sin grandes ambiciones. Es verdaderamente descarado y ridículo. Si las mujeres de este mundo se creen de verdad las mentiras que los hombres han inventado, inevitablemente se convertirán en sus esclavas. Para que me jueguen y me pisoteen, guardé los instrumentos musicales, el ajedrez y los cuadros de mi dormitorio, y abandoné mis habilidades de costura y cocina. Empecé a frecuentar el estudio y adquirí los 4 libros y los 5 clásicos. Poco a poco, bajo la guía de mi padre y mis hermanos, empecé a aprender estrategia militar y tiro con arco. Al principio, algunos me señalaron con el dedo. Creían que era completamente ridículo que las mujeres aprendieran esas cosas. ¿Qué mujer noble estudiaría esas trivialidades? Pero yo siempre tuve un criterio en mi corazón. Si algo es bueno o malo, no se juzga por lo que dicen los demás, sino por lo que hacen. Puede que digan que es ridículo que las mujeres estudien los 4 libros y los 5 clásicos, la estrategia militar y el tiro con arco. Sin embargo, se enorgullecen de sus propios logros en estas áreas. Puede que digan que la costura y la cocina son el sello distintivo de una esposa y madre virtuosa. Pero si un hombre muestra interés en estas habilidades, todos se burlarán de él. Las cosas buenas no se vuelven malas solo porque las hagan las mujeres. Las cosas malas no se vuelven buenas solo porque las hagan las mujeres. Simplemente usan estos métodos para moldear a las mujeres a la imagen que desean. Sus corazones merecen condenación. Si uno realmente cree en sus disparates, estará condenado a una vida de servidumbre por toda la eternidad. La familia Sin llevaba 3 años oculta en Jiangnan. En esos 3 años, solo hicieron 2 cosas. La primera fue usar toda su riqueza. La familia de mi abuelo materno había sido comerciante imperial durante generaciones, con una riqueza que rivalizaba con la de una nación.
Mi abuelo materno falleció prematuramente, dejando solo a mi madre como hija. Ella heredó la vasta fortuna. En mi vida anterior, la caída de la familia Sin se debió en parte a esta inmensa riqueza. En esta vida, en lugar de esperar a que el emperador confiscara su riqueza, la familia Sin decidió donarla voluntariamente. El emperador actual es incompetente y tiránico, y el pueblo sufre. Tras llegar a Jiangnan, la familia Sin donó voluntariamente dinero para reparar vías fluviales, excavar canales y fundar escuelas. También abrieron innumerables centros de beneficencia en toda la región para acoger a bebés abandonados, viudas y viudos ancianos, y mujeres sin hogar necesitadas. En épocas de sequía o inundaciones, abrían sus graneros para brindar ayuda. En tan solo unos años, toda la región de Jiangnan conocía el nombre de la familia Sin. La gente erigió santuarios en su honor, considerándolos sus salvadores. Refugiados de todo el país acudieron en masa a Jiangnan. Durante un tiempo mucha gente solo conocía a la familia Sin y no al emperador. La reputación e influencia de la familia Sin alcanzaron un nivel sin precedentes. Sin embargo, no me preocupaba que esto despertara las sospechas del emperador, ya que todos estos actos de bondad eran iniciados por las mujeres de la familia Sin. A primera vista nos elogiarían por tener el corazón de un bodhisattva y una naturaleza bondadosa y compasiva a nuestras espaldas. Sin embargo, se burlarían y lo llamarían clemencia de mujeres. Algunos incluso empezaron a pensar, la familia Sin ha entregado su poder militar y su riqueza, esto debe ser una señal de su inminente declive. Las hijas de la familia Sin, antes codiciadas por muchas familias, ahora se encuentran solteras y abandonadas. Si estas acciones hubieran sido iniciadas por mi padre o mis hermanos, la gente sin duda concluiría que la familia Sin, con tanto poder y riqueza, ahora intenta ganarse el corazón del pueblo, deben estar tramando una rebelión. Las mismas acciones, pero las actitudes difieren tanto según quien las realiza, que ridículo. Sin embargo, creo que el corazón de la gente es el más claro. Juzgarán por sí mismos quien realmente se preocupa por ellos. La segunda cosa que hizo la familia Sin en Jiangnan fue formar un ejército. Claro, no podían hacerlo abiertamente. Varios de mis hermanos mayores fingían ser playboys ociosos, pasando el día cazando y de juerga. Cuando artistas marciales y héroes del pueblo llano se unieron a ellos, no escatimaron en gastos. Para los jóvenes aristocráticos, que mis hermanos se mezclaran con una panda de ladrones y bribones era una vergüenza. Pero para aquellos artistas marciales, mis hermanos eran hombres de honor excepcionales, mentores que reconocían su talento. Los héroes del mundo de las artes marciales valoran la rectitud por encima de la vida y la muerte, una promesa suya vale 1000 monedas de oro. En mi opinión, el valor de estas personas supera con creces al de los soldados bien entrenados. Además, como las mujeres de la familia Sin salían con frecuencia a realizar actos de bondad, la familia Sin usó la preocupación por la seguridad de las damas de la casa como excusa para reclutar a muchos soldados. Todos estos soldados fueron entrenados personalmente por mi padre. Cada uno de ellos era un guerrero de élite capaz de luchar contra 10 hombres solo. En 3 años, la familia Sin había reunido decenas de miles de soldados, guardias secretos y sirvientes. Los funcionarios de Jiangnan y los ministros de la corte imperial habían sido sobornados por nosotros. Nadie se atrevió a informarle de este asunto al emperador. No se debía usar un dragón oculto. La familia Sin había soportado el periodo de ocultación y aguardando el momento oportuno. Cuando el dragón aparece en el campo, es hora de buscar al gran hombre. Ahora es el momento de revelar nuestros talentos y demostrar nuestras virtudes y aspiraciones. La familia Sin lleva 3 años operando en Jiangnan. Toda la región se ha convertido prácticamente en el patio trasero de la familia Sin. Tras 3 años de luto, por fin llegó el momento de regresar a la capital. En cuanto regresé, recibí una carta de Sin Changnin. Me invitó a visitar la mansión del príncipe. Fue extraño. En los últimos 3 años, no había pensado ni una sola vez en sus parientes de Jiangnan. Ni siquiera le enviaron una sola carta. Ahora de repente está fingiendo un profundo cariño fraternal. Nada es gratis. Lo más probable es que alguien esté detrás de esto. Aunque sé en el fondo que esta no es una reunión cualquiera, voy con la conciencia tranquila. Después de 3 años separados, también sentí curiosidad. La hermana mayor, que una vez creyó firmemente que se había casado por amor,
¿cómo le va ahora? Sin Changnin había adelgazado mucho. Siempre había sido esbelta, pero ahora su cintura apenas medía 1 pulgada. Hubo un tiempo en que era famosa por su belleza etérea, elegante y sobrenatural. Pero ahora, lucía joyas y maquillaje recargado. Parecía vulgar y rígida, como una mujer pequeño burguesa. Sin embargo, ella misma parece ajena al cambio, convencida con suficiencia de ser la personificación del lujo terrenal. Me recuerda a esas familias mezquinas y recién adineradas que conocí. Sin Changnin aún conserva la belleza natural para triunfar. Aunque su gusto se ha vuelto vulgar, conserva una belleza excepcional. Sin embargo, era la belleza de una concubina. Era completamente diferente de la belleza elegante y digna de las mujeres de familias distinguidas. En tan solo unos años, una persona podía cambiar muchísimo. ¿Cómo has estado estos últimos años? Hermana, pregunté con indiferencia. Aunque estaba en Jiangnan, había oído rumores sobre la capital. El príncipe heredero se había casado con la hija del canciller como su primera esposa hacía 2 años. A juzgar por la apariencia de Sin Changnin, era evidente que la esposa principal no era alguien con quien fuera fácil llevarse bien. En cuanto le pregunté, Sin Changnin empezó a quejarse sin parar. Solo hablaba de asuntos triviales en las habitaciones. La esposa del príncipe heredero hizo que sus sirvientes le negaran la asignación. La esposa del príncipe heredero la había criticado duramente delante de él. La esposa del príncipe heredero la había regañado por no tener hijos después de tantos años en palacio. Y los sirvientes se habían burlado de ella a sus espaldas, llamándola gallina que no ponía huevos. Todas trivialidades. Recitadas con tanta monotonía que me quedé dormido. Sin embargo, Sin Changnin se sentía cada vez más agraviada a medida que hablaba, y sus ojos pronto se llenaron de lágrimas. Solo pude obligarme a preguntar con impaciencia, ¿y qué hay del príncipe heredero? Dijiste que te amaba profundamente. ¿Verdad? ¿No intervino para defenderte? La familia Sin tenía un código moral estricto, mi padre solo tenía una esposa y ninguna concubina. Por lo tanto, sabía poco sobre el funcionamiento interno del harén. Sin embargo, durante los banquetes, a menudo oía a las damas quejarse de sus propios asuntos. Siempre ocurría lo mismo, esposa principal acusaba a las concubinas de ser seductoras. Las concubinas, a su vez, se quejaron de la dureza de la esposa principal. Ambas partes tenían sus propias perspectivas y eran tan hostiles como el agua y el fuego. En ese momento pensé, se odian tanto por el sufrimiento que han padecido. Pero quien realmente las metió en ese sufrimiento es claramente el esposo egoísta, sin principios, lujurioso e infiel. Sin embargo, independientemente de su postura, todas omiten tácitamente la existencia de sus esposos en sus disputas verbales. Claramente son los hombres quienes han obrado mal. Sin embargo, las mujeres se culpan y se quejan mutuamente, descargando su ira en otra mujer que también era víctima. Mientras tanto, el hombre responsable no solo permanecía completamente indiferente, sino que incluso negaba con la cabeza y decía que solo las mujeres y las personas insignificantes son difíciles de tratar. Burlarse de ambas era realmente repugnante. Como era de esperar, cuando mencioné al príncipe heredero, Sin Changnin abrió los ojos con disgusto. Los asuntos de los aposentos interiores son cosa de mujeres. ¿Cómo puedes mencionarlos para complicarle las cosas al príncipe heredero? Sin Changnin habló como si me regañara por ignorancia. Hizo una pausa y luego continuó, el príncipe heredero es muy amable conmigo, pero los hombres no son tan considerados como las mujeres. Hay muchas cosas que él no nota, y no quiero molestarlo con ellas. De todas formas, no es para tanto. Aguanta un rato. Solté un bufido desdeñoso. Si de verdad le importaba, ¿cómo podía no darse cuenta? Era demasiado perezoso para molestarse. Como para enfatizar cuánto la valoraba el príncipe heredero, Sin Changnin añadió que casarse con la princesa heredera era solo cuestión de circunstancias. A la única persona a la que ama de verdad soy yo. Durante todos estos años, he sido su única concubina. Los demás príncipes tienen varias. Al mencionar que ella era la única concubina del príncipe heredero, Sin Changnin pareció algo orgulloso. El brillo en su rostro era incontenible. Me sentí profundamente molesto. Mi tono se volvió frío. Si no hay nada más, me voy.
Ni siquiera me molesté en charlar un rato y estaba a punto de irme. Pero Sin Changnin me agarró la mano. Espera. Mi hermana tiene algo que discutir contigo. Se mordió el labio dudando al hablar. Llevo años en palacio sin tener un hijo. Aunque al príncipe heredero no le importa, otros no pueden evitar murmurar. Eres joven y gozas de buena salud. Si entras en palacio, seguro que le darás un hijo o una hija al príncipe heredero. Entonces las hermanas podremos unir fuerzas y derrocar a la princesa heredera. Tras dudar un rato, finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Mi querida hermana quería que la acompañara y me convirtiera en la concubina de alguien más. Incluso quería que le diera varios hijos para que sirvieran como moneda de cambio en las intrigas palaciegas. Una oleada de asco me invadió. Ya no le tuve piedad y reí con frialdad, diciendo, ¿crees que todas son tan autodegradantes como tú, ansiosas por convertirse en la concubina de alguien? Soy la hija legítima de la familia Sin. Solo seré una esposa, no una concubina, y no tengo el más mínimo interés en tu príncipe. Incluso si me ofreciera el puesto de princesa consorte, no me interesaría. Cuando pronuncié esas palabras autodegradantes, el rostro de Sin Changnin palideció mortalmente. Me miró con incredulidad, con los ojos llenos de lágrimas. Al cabo de un momento abrió la boca para hablar, pero un sonido repentino le cortó la voz. Niner, baja primero. El príncipe heredero Liu Zhao finalmente apareció. Sin Changnin me lanzó una mirada de resentimiento antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando recibí la invitación de Sin Changnin, supe que Liu Zhao debía estar detrás. De hecho, era plenamente consciente de sus verdaderas intenciones. En los últimos años, me había labrado un nombre en Jiangnan. Destacaba en poesía y prosa, rivalizando incluso con los hombres de la academia. Había difundido mi bondad por doquier, y todos alababan a la hija mayor de la familia sin por tener el corazón de un bodhisattva. Más importante aún, usando los recuerdos de mi vida anterior, había predicho con éxito varios desastres y había colocado una formación para pedir lluvia. Con mi deliberado aliento, la gente común comenzó a venerarme como a una diosa. Creían que había sido enviada por el cielo para realizar artes divinas. Incluso difundieron el dicho, quien consiga Sin Changnin obtendrá el mundo. Menudo chiste. Si realmente tuviera el poder de influir en el destino del mundo, ¿me dejaría pasar de mano en mano entre los hombres? ¿Que me trataran como un objeto? ¿Que me obtuvieran y luego me arrebataran? ¿No sería mejor gobernar como una reina? En cuanto entré en la capital, supe que sería un cebo excelente. La lucha por el trono ha durado 3 años, dejando solo al príncipe heredero y sus facciones. Ahora ambos bandos están en un punto muerto, necesitados de sangre nueva. Y yo, junto con la familia Sin a la que represento, nos hemos convertido en la moneda de cambio clave. No esperaba que el príncipe heredero perdiera la compostura primero. Parece que el tercer príncipe lo ha llevado al límite. Liu Zhao me miró con una mirada llena de amor. Chanan, solo te he amado a ti. Tu hermana es solo una sustituta. Si estás dispuesta a casarte conmigo, el título de princesa heredera será tuyo. Una vez coronada, serás la única emperatriz. Las mentiras de Liu Zhao fueron patéticas. Sospecho que Sin Changnin es demasiado estúpida, así que la considera su hermana. Debo ser igual de tonto. Incluso sus mentiras son tan mediocres. No quise decir mucho más, así que me reí fríamente. Quienes siguen caminos diferentes no pueden caminar juntos. Su Alteza guarde sus palabras sinceras para sus concubinas. Este sirviente no merece tanta bondad. Liu Zhao me miró fijamente un momento. De repente esbozó una sonrisa significativa. Nada mal. Comparada con tu hermana, al menos tienes algo de inteligencia. Pero... Sin Changnin, ¿de verdad crees que una vez que hayas entrado en la mansión del príncipe hoy, podrás irte? Apenas terminó de hablar, un grupo de guardias me rodeó por completo, ignorando mis gritos y maldiciones. Me arrastraron a la fuerza. Unos días después fue el cumpleaños de la princesa heredera. El príncipe heredero planeaba fingir estar borracho esa noche y tener relaciones conmigo. Luego traería invitados para presenciar el adulterio entre nosotros. Esto me obligaría a casarme con él.
Cuando Xin Changnin habló con aire de suficiencia, revelando que este plan era su regalo al príncipe heredero, no pude evitar suspirar profundamente. Xin Changnin, hablé en voz baja. Para ti, mi propia sangre, ¿no soy más que una herramienta para complacer a los hombres? Mi corazón se llenó de tristeza. Mi querida hermana, esta es tu última oportunidad. Xin Changnin sonrió y me miró a los ojos. Chanen, sé que tienes mucha fuerza de voluntad, pero si alguna vez experimentas el verdadero sabor del amor, lo entenderás. Al final, la vida de una mujer no es más que buscar un tesoro invaluable y encontrar a un hombre que la ame de verdad. Algún día me lo agradecerás. Aparté la mirada en silencio. Justo ahora Xin Changnin perdió su última oportunidad. Para mí, ya no es mi hermana mayor. Ella fue quien mató a la familia Xin, quien quiso arrojarme al fuego. No le mostraría piedad. Solo faltaban 3 días para el cumpleaños de la princesa heredera. Eso fue tiempo suficiente. Era hora de actuar y decidir el destino del reino. Liu Zhao esperaba con ansias el cumpleaños de la princesa heredera. Quería apoderarse de mí. Pero ahora me mira aterrorizado con las manos ligeramente temblorosas mientras empuña su espada. ¡Demonio! ¿Qué has hecho? Sonrío con calma. ¿Acaso el príncipe heredero nunca ha oído los rumores de la gente común? Soy la reencarnación de una doncella divina. Hechicerías tan triviales como robar el cielo y cambiar la tierra son pan comido para mí. Era mediodía. Debería haber sido la hora más brillante del día. Sin embargo, el cielo afuera estaba completamente negro. El sol, que debería haber estado suspendido en el cielo, se había desvanecido. Toda la capital era un caos. Innumerables ciudadanos salieron a las calles, arrodillados y lamentándose, creyendo que un gran desastre se avecinaba. En mi vida anterior, la capital también había presenciado una anomalía similar. El sol desapareció y la luz del día se desvaneció. Siguieron 3 días y 3 noches de oscuridad. La gente creyó que era un castigo del cielo y se llenó de terror. Sin embargo, con el paso de los años, he estudiado textos antiguos. Gracias a un libro antiguo muy desconocido, aprendí que se trataba simplemente de un fenómeno celestial conocido como eclipse solar. Una vez transcurrido el tiempo, todo volvería a la normalidad. No causaría ningún daño al mundo. Pero eso no me impidió usarlo como medio para un fin. Quienes logran grandes cosas no se detendrán ante nada. Toda la mansión del príncipe era un caos. Incluso Liu Zhao, quien una vez había despreciado el título de doncella divina, ahora me miraba con un atisbo de miedo en los ojos. Seguí interpretando el papel de un ser divino, ganando tiempo. Su Alteza ha desafiado al mensajero divino y ha faltado al respeto a los cielos. Sin duda, recibirá el castigo celestial y un fin prematuro. En ese momento, un soldado se precipitó presa del pánico. Príncipe, son malas noticias. El tercer príncipe ha conducido a sus tropas al palacio. ¿Qué? Rugió Liu Zhao sin prestarme ya atención. Agarró su espada y se giró para correr hacia la puerta. Sin embargo, justo cuando se giraba, el soldado que estaba detrás de él sacó de repente una daga y se la clavó en el cuello. La sangre brotó a borbotones. Al caer, Liu Zhao abrió mucho los ojos. Quizás le aterrorizaba que el castigo divino del que había hablado llegara tan rápido. Reí suavemente. El soldado se arrodilló respetuosamente y dijo: el tercer príncipe ha seguido sus órdenes y ha conducido a sus tropas al palacio. La mansión del príncipe también ha sido tomada por las tropas de élite al mando del general adjunto In. Me envió para decirle que lo espere un momento. Una vez que se haya estabilizado la situación, vendrá a saludarte personalmente. Mientras esperaba a Liuen, Xin Changnin irrumpió como una loca. Me reprendió por aliarme con el hombre que asesinó a la familia Xin en mi vida anterior, y la usó hasta la muerte. Agarró unas tijeras e intentó luchar conmigo a muerte. Le arrebaté las tijeras y la inmovilicé contra la mesa. Tras romperle ambas piernas, Xin Changnin finalmente dejó de gritar y forcejear. Se había desmayado. Sabiendo que no podía oírme, me acerqué a su oído y le dije con deleite: el mundo está lleno de gente, todos movidos por el interés propio. El mundo está en crisis, todos por lucro. No hay enemigos eternos en este mundo. El tercer príncipe es un peón útil.
Así que lo usé. Conecté con el tercer príncipe mucho antes de lo que Xin Changnin imaginaba. Cuando renació y decidió aliarse con el príncipe heredero, este cambió de estrategia y me puso la mira. Era aún un niño en ese entonces. Pensó que era joven y fácil de engañar. Así que le seguí la corriente. Poco a poco fingí estar profundamente enamorada de él. Durante los años que pasé fuera de la capital, escondido en Jiangnan, necesitaba un títere útil para permanecer en la capital. Y fue él al que elegí. Mis experiencias de mi vida anterior me enseñaron que el segundo y el cuarto príncipe no eran rivales para el príncipe heredero. Y con el príncipe heredero ostentando el poder absoluto, asegurándose el trono, eso no era lo que deseaba. Por lo tanto, comencé a apoyar al tercer príncipe, con el objetivo de desafiar su dominio. La gente creía que el rápido ascenso al poder del tercer príncipe se debía a los esfuerzos de su esposa, la dama Su y su familia, así como de la concubina, la dama Du y su familia. Pero en realidad las familias Su y Du, esos clanes aparentemente centenarios, llevaban mucho tiempo vaciándose desde dentro. La verdadera fuerza que apoyaba al tercer príncipe y le permitía desafiar al príncipe heredero era la familia Xin. Antes de entrar en la mansión del príncipe heredero, ya me había reunido con el tercer príncipe Liuen. Le dije que usaría mis artes divinas para ocultar el cielo y la tierra en el momento crítico. Debía dividir sus fuerzas en dos grupos. Uno de ellos se dirigiría directamente al Palacio Imperial para tomar el trono. El otro se dirigiría a la mansión del príncipe heredero para matarlo y a sus seguidores restantes. Afuera de la mansión, los sonidos de la batalla resonaban en el cielo. Me senté allí tranquilamente. Tras esperar un día y una noche enteros, el tercer príncipe finalmente vino a verme como había prometido. Estaba cubierto de sangre, su aura impregnada de intenciones asesinas. Sin embargo, la mirada que me dirigió era de una ternura extrema. Chanan. He vuelto. Caminó hacia mí paso a paso. Te lo dije el día que ascienda al trono, serás mi única emperatriz. La mirada de Liuen hacia mí estaba llena de una obsesión manifiesta. Sonreí levemente y retrocedí 2 pasos. Chanan. Tú. Liuen habló con vacilación, a punto de continuar, pero se detuvo de repente. Antes tenía prisa por ver a su amada y compartir su alegría. No se había dado cuenta de eso en esa habitación. Ningún soldado con armadura era conocido suyo. En el momento en que se dio cuenta, las pupilas de Liuen se dilataron e instintivamente agarró la empuñadura de su espada. Pero al instante siguiente una cabeza voló por los aires. El cuerpo cayó directamente al suelo. Bajé la mirada un momento y dije con indiferencia, recoge la cabeza, corta el resto en picadillo y dáselo a los perros. Al renacer, Xin Changnin dijo que quería vengarse de Liuen, y que su supuesta venganza era casarse con el príncipe heredero y hacer que Liuen se arrepintiera. Pero en realidad Liuen no solo no se arrepintió, sino que rápidamente se casó con otra noble, Su Sue, y mantuvo a su prima Duyu como concubina. Una bestia así merece ser tratada con justicia. Conspiró y maquinó para alcanzar el trono. Haré que destruya sus sueños justo cuando esté más cerca de él. Dejó a la familia Xin con más de 300 muertos, cuyos cuerpos quedaron sin enterrar. Me aseguraré de que corra la misma suerte y pague con su vida. Incluso este método de muerte me parece demasiado indulgente. Si fuera posible, preferiría torturarlo durante 49 días antes de matarlo. Pero por ahora, el bien común es lo primero. Mientras instigué al tercer príncipe a rebelarse en palacio, las tropas de la familia Xin ya estaban en alerta máxima. Esperan que mate al emperador y al príncipe heredero antes de atacar para despejar la corte y eliminar a los rebeldes. Liuen cree que el trono está a su alcance. Lo que no sabe es que el pájaro amarillo acecha tras él. Con la cabeza en la mano, estoy seguro de que sus remanentes pronto depondrán las armas y se rendirán. La situación está resuelta. Las tropas de la familia Xin tardaron un día en restablecer el orden. La razón de la prisa es que debo ascender al trono y proclamarme emperador en cuanto termine el eclipse solar. En esta era, para una mujer gobernar como un hombre es más difícil que ascender a los cielos. Aunque mate a quienes gritan como una gallina al amanecer y una demonio arruine el país, siempre habrá otros que ocupen su lugar. Si el nombre no es el adecuado, las palabras no serán convincentes.
Si las palabras no son convincentes, el asunto no se logrará. Para lograr mi objetivo, no me detendré ante nada. En este mundo, la única fuerza que puede oponerse al poder del gobernante y al poder del Padre es el poder divino. Debo hacer creer a la gente que soy la doncella divina elegida por el cielo. Y este eclipse solar es mi mayor tesoro. Al ponerme la túnica amarilla brillante del dragón y subir a la plataforma elevada, la luz del sol penetra las sombras y regresa al mundo. Así, incluso aquellos que una vez me odiaron más, ahora se asombran ante el milagro divino. Se arrodillan en el suelo, gritando «¡Viva la reina!». Quizás estén verdaderamente conmovidos por este milagro divino y esta bendición celestial. O quizás simplemente sigan a la multitud. Preservan su reputación de súbditos leales mientras salvaguardan sus vidas. Independientemente de lo que piensen estas personas, ya no me importa. El poder supremo está ahora en mis manos. Sin Changnin dijo una vez que la búsqueda de una mujer durante toda su vida no es más que, buscar un tesoro invaluable es fácil, pero encontrar a un hombre amoroso es raro. Tonterías. Poder. Estatus. Riqueza. Familia. Amigos. Amantes. Lo que deseo, lo consigo. Y ahora por fin puedo proteger a quienes quiero salvaguardar. Y esto es solo el comienzo. El apoyo temporal de estos ministros se debe, primero, a mis artimañas de aparentar ser divino. Segundo, al poder de la familia Sin. En tercer lugar, debido a los tiempos turbulentos, no les queda otra opción que ceder. Ascender al trono es solo el punto de partida, no el fin. Este camino sigue siendo arduo. Un día, ya no seguirán la autoridad ciega de los dioses ni cederán por un momento. En cambio, me seguirán por mis logros tangibles. Porque comprenden que la inteligencia y la virtud de una mujer no son inferiores a las de un hombre. Porque comprenden que aunque no sea una doncella divina, una mujer común y corriente puede lograr grandes cosas con su propia sabiduría y esfuerzo. No menos que un hombre. Quizás entonces este camino finalmente vislumbre su fin. El camino es largo y arduo. Fin.